Hola amigos, bienvenidos a una nueva clase de este curso de inglés para principiantes online. En esta clase vamos a iniciar el estudio de las palabras interrogativas, así que sin más preámbulo, empecemos. Las palabras interrogativas en inglés y en español las utilizamos para solicitar una información específica de algo. Necesitamos saber algo puntual, sin irnos por las ramas, por las orillas, como dicen coloquialmente. Entonces, por eso utilizamos palabras como dónde, por qué, cuándo, ¿ok? Entonces, por acá tenemos what, que significa qué o cuál, where, dónde, se pronuncia muy parecido al verbo to be en pasado, where, es exactamente igual, which. Si se fijan los dos, el what y el which significan lo mismo. El which lo utilizamos para hacer una elección, para preguntar entre dos opciones, ¿ok? When y why, que es el por qué. Cuando hacemos una pregunta con por qué, la respuesta debemos darla diciendo otro por qué. Es decir, si a mí me dicen, ¿por qué llegaste tarde? Y uno responde, porque, es decir, hay dos porqués, uno de pregunta y uno de respuesta. Más adelante vamos a ver cuál es cuál. Ahora, todas ellas en esta clase tienen una función interrogativa. Una función interrogativa las utilizamos para hacer una pregunta y estamos solicitando una información específica, como lo dije hace rato. Entonces, ¿cómo va estructurada o en qué posición van ellas, cada una, en una pregunta? Fíjense que ellas van siempre al principio, luego va el auxiliar del tiempo verbal que estemos expresando o escribiendo. En este caso, yo coloco do y does, que es el presente simple, que es hasta ahora el tiempo verbal que venimos estudiando. Luego viene el sujeto, el verbo en presente, porque estamos trabajando el presente simple, y el complemento, que en algunos casos es opcional. Ahora, con el do y el does, tenemos que, repasando un poco, que el do lo utilizamos cuando me voy a referir a mí mismo, digo yo, cuando voy a decir tú, o la pregunta se vaya a hacer sobre nosotros, o si una pregunta va a hacer referencia a ellos, unas personas, a unos terceros que no nos incluyen a nosotros, ¿ok? Y con el das lo utilizamos cuando vamos a hablar de una chica, vamos a hablar de un chico, o vamos a hablar de una cosa o un animal. De esta manera está estructurada una pregunta con utilizando las palabras interrogativas o WH como también se les conoce, y de esta manera vamos a utilizar, sabemos cuándo vamos a utilizar el do o el does. Ok, pero vamos a hacer unos ejercicios, unas preguntas para que vean cómo funciona cada una. Acá tenemos una serie de preguntas, vean, hay 6 preguntas, como siempre en azul he colocado la traducción en español. Quisiera que trates de responder cada una de ellas, ¿ok? Luego yo voy a responderlas, voy a ir explicando cada una y comparas tus respuestas con las mías. Puedes pausar el video, haz el intento de responderlas y luego le das play nuevamente al video y comparas tus respuestas con las mías, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. La primera pregunta, vean que dice, What does your brother wants to be? What does your brother want to be? ¿Qué quiere llegar a ser tu hermano? ¿Qué quiere ser tu hermano? El número 2 dice, Where do you study English? Where do you study English? El número 3, fíjense como lo dije hace rato, el which lo utilizamos para hacer una pregunta en la que estamos preguntando por dos opciones. En este caso, habla de dos carros. Dice, which car do you want? ¿Cuál carro quieres? Si hay dos. De esa manera se utiliza el which.
Esa es la diferencia entre utilizar which y utilizar what. El número 4 dice, when does your little sister do her homework? When does your little sister do her homework? El número 5 dice, where does your father work? Where does your father work? Y el último, que es el por qué, vean, el why es el por qué de pregunta. Why does your father work in a furniture store? Ahora vamos a responderlas. Bueno, yo coloqué mis opciones, tal vez tú tendrás algunas distintas. En la respuesta número 1, he wants to be a doctor. Fíjense, subrayo aquí en negrita para repasar y hacer hincapié a la regla que es muy importante en el presente simple, y es que esta oración es afirmativa, el sujeto está en tercera persona, por lo tanto le agrego una S al verbo. Y subrayo acá la información específica que me están preguntando. ¿Ok? Doy la información. Digo, he wants to be a doctor. Si en dado caso yo no puedo dar la respuesta, podría decir, I don't know. No lo sé. ¿Ok? Alguien pudo haber escrito, my brother wants to be, yo coloco punto suspensivo porque alguien pudo haber escrito a teacher, a lawyer, an engineer, a fireman, a secretary, etcétera, etcétera, cualquier otra profesión. ¿Ok? Pero hay algo que sí es importante, y es que a este tipo de preguntas, cuando nos hacen preguntas con palabras interrogativas, no podemos responder diciendo un yes o diciendo un no al principio. Porque si a mí me dicen, ¿qué quiere ser tu hermano? Y llego yo y respondo, sí. Y hasta ahí llego, no digo más nada. La persona que me está preguntando queda así como que, ¿para qué pasó? O sea, no podemos responder diciendo sí o diciendo que no. La única manera es diciendo I don't know, o sea, no manejo la información, no la sé. ¿Ok? Pero o damos la información correcta, la decimos, pero no podemos iniciar diciendo sí o no. ¿Ok? Porque queda la cosa así y la persona no entiende lo que le estamos respondiendo, o simplemente no es la respuesta que espera porque nos están pidiendo una información específica, como lo dije hace rato. Entonces, vamos a ver el número 2. I studied it online with a tutor. Vean que yo subrayo aquí en negrita porque estoy utilizando un pronombre objeto o pronombre complemento, como también se le conoce. Al decir it, yo estoy haciendo referencia al inglés. Como ya previamente lo nombramos, saben que al decir it, estoy hablando y me estoy refiriendo al inglés. I studied it online with a tutor. Lo estudio en línea con un tutor. Alguien pudo haber escrito algo como esto. I studied it by myself. Lo estudio yo solo, lo estudio por mi propia cuenta. O alguien pudo haber escrito I studied it y coloco puntos suspensivos porque pueden decir at home, in academy, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, en el ejercicio número 3, I don't like the red one. I want the other. Fíjense que yo acá subrayo los dos objetos de los cuales estamos haciendo referencia y quiero mencionar acá que aprovecho la oportunidad para mencionar la pronunciación. Fíjense que digo I don't like the red one. The. Y en la segunda digo I want the other. Y es la misma, es el mismo artículo, pero con pronunciaciones diferentes. Y es porque la palabra red suena con el inicio, suena con una consonante, y por eso digo the red one. Pero en la segunda expresión, I want the other, la palabra other inicia con sonido de vocal. Por esa razón, el artículo lo pronunció the. ¿Ok? Esa es una regla, hay que pronunciar de esa manera. Cuando la palabra que sigue, el sustantivo que acompaña al artículo
comienza con sonido de consonante se pronuncia the. Y cuando comienza con un sonido de vocal se pronuncia the. Ok, continuemos. Alguien pudo haber escrito I want sports. Quiero el deportivo. Yo también, en realidad. A mí me gustaría el deportivo y no esta cacharrita que está aquí. O alguien pudo haber escrito I want, punto suspensivo, alguna otra opción. Pero estaría correcto, pues en la estructura de la oración, hasta ahora, así como están los puntos suspensivos, estaría bien. En el número 4, she usually does it after supper. Generalmente la hace después de la cena. Alguien pudo haber escrito my sister does it, puntos suspensivos, in the morning, in the afternoon, after supper, at the school, cualquier otra información allí que haya escrito cualquiera de ustedes. Y fíjense nuevamente, hago énfasis en esto, de la pronunciación. Fíjense que dije my sister does it y pronuncio la S y la I pegado, does it. Porque termina en sonido de consonante y el pronombre o la palabra que sigue inicia con sonido de vocal y podemos pronunciarlas pegadas, juntas y mejora nuestra dicción, nuestra pronunciación. ¿Ok? En el número 5, he works in a furniture store. Él trabaja, nuevamente el verbo con una S muy importante porque está en tercera persona. Digo he porque estamos hablando de your father. Me están preguntando por tu papá y yo digo él. Ok. Alguien pudo haber escrito my father works in, puntos suspensivos, cualquier otra información. In an office, in a bank, in a bakery, like mine, etcétera, etcétera. Ahora el número 5, acá quería llegar para que vieran cuál es el porqué de respuesta. El porqué de pregunta es why. Why does your father work in a furniture store? Y uno responde porque ese porqué de respuesta es because. No podemos responder diciendo aquí why, estaría mal. La respuesta, un porqué de respuesta es because. Because he's a salesman. Vamos a continuar con otra serie de ejercicios, esta vez unos ejercicios diferentes, con las mismas palabras interrogativas. Veamos. Change these sentences to question as in the examples. Cambia estas oraciones a preguntas como en los ejemplos. Vean, aquí 3 ejemplos. La letra A, letra B y letra C representan una respuesta. Es decir, esta es una respuesta que yo di a una pregunta que está aquí en letras azules. Es decir, yo respondí, I study English online. ¿Qué fue lo que me preguntaron? ¿Dónde estudias inglés? Y yo respondí, yo estudio inglés en línea. Acá en letras azules está la traducción de cada una. Y acá a un lado, también en letras azules, está la pregunta que es la que se va a construir en este ejercicio. Vean la letra B. My brother usually goes out of town on weekend. Eso fue la respuesta. Mi hermano por lo general sale de la ciudad los fines de semana. ¿Qué fue lo que me preguntaron? Está acá, en estas letras azules. Y me preguntaron esto, ¿qué hace tu hermano los fines de semana? Bueno, esa pregunta es la que se va a escribir en inglés. Y la letra C, Mary and Carl usually study their Spanish lesson at night. María y Carlos, por lo general, estudian las lecciones de español en la noche. ¿Qué fue lo que me preguntaron? ¿Cuándo, por lo general, María y Carlos estudian sus lecciones de español? Esta pregunta es la que vamos a hacer en inglés. De eso se tratan estos ejercicios. Les doy la respuesta y en letras azules coloco la pregunta que ustedes deben construir o que se debe construir en cada uno de ellos. En el ejercicio A, vean que la pregunta es ¿dónde estudias inglés? Y se escribe Where do you study English? Si se fijan, tiene la estructura que vimos anteriormente. Primero va la palabra interrogativa,
Luego va el auxiliar del tiempo verbal, en este caso el presente simple, donde estudias, te están tuteando, por lo tanto uso el you y por lo tanto debo usar el do, el verbo en presente y el complemento, tal cual como está en la estructura que vimos previamente. Where do you study English? Vamos a ver la letra B. ¿Qué hace tu hermano los fines de semana? El sujeto acá es tu hermano, un hombre. Por ser un hombre, por referirnos a un hombre, el auxiliar que se utiliza es el das. La palabra interrogativa siempre va al principio, como lo dice la estructura, luego el auxiliar, el das, your brother, el sujeto, do, que es el verbo hacer, on weekends. What does your brother do on weekends? Tiene la estructura tal cual como la vimos previamente. Y en el ejercicio C, la pregunta queda de esta manera. Cuando por lo general María y Carlos, podremos referirnos a los dos como ellos, ¿verdad? Por lo tanto, utilizamos el do para hacer la pregunta. En la palabra interrogativa va primero, luego el auxiliar, luego el sujeto, en este caso es Mary and Carl, y luego el resto de la oración. Usually study, por lo general, es un adverbio de frecuencia y él va entre el sujeto y verbo de la oración. Entonces va ubicado de esta manera aquí. Si no conoces cómo utilizar los adverbios de frecuencia, puedes ver las clases anteriores. Te la voy a dejar el link por acá. Study, el verbo, y el complemento y la oración que da. When do Mary and Carl usually study their Spanish lessons? Así de sencillo. Entonces, con la ayuda de la estructura, puedes construir el resto de las oraciones. Vean los ejemplos que tenemos aquí, estos ejercicios que están aquí. En el ejercicio número 1, yo respondí, I live in USA. Yo vivo en los Estados Unidos de América, está aquí en letras azules. ¿Cuál es la pregunta que vas a construir en inglés? Esta que está acá, que dice, ¿dónde vive usted? En el ejercicio número 2, my brother usually reads after supper. Mi mamá generalmente lee después de cenar. ¿Cuál es la pregunta que vas a hacer? La que dice, ¿qué hace su mamá después de cenar? En el ejercicio número 3 dice, Paul works with Mary every other day. Paul trabaja con María cada 2 días. ¿Qué me preguntaron, mejor dicho? ¿Cuál es la pregunta que vas a hacer en este ejercicio? ¿Cuándo Paul trabaja con María? En el ejercicio número 4, yo respondí, my brother works in an office. Mi hermano trabaja en una oficina. ¿Qué fue lo que me preguntaron? ¿Dónde trabaja su hermano? Y yo respondí lo que está arriba. Esta pregunta que está aquí en azul es la que van a hacer en inglés. Puedes ayudarte con la estructura, así como estos ejemplos que están acá. En el ejercicio número 5, yo respondí, I do my homework at night. Yo hago mi tarea en la noche. ¿Qué fue lo que me preguntaron? ¿Qué hace usted en la noche? ¿O qué haces tú en la noche? Y yo respondí esto. Esta pregunta es la que se va a hacer. Y el ejercicio número 6, Robert practices his English every day. Roberto practica su inglés todos los días. Eso fue lo que yo respondí. ¿Qué fue lo que me preguntaron? ¿Cuándo Roberto practica su inglés? Bueno, esta pregunta es la que se va a hacer. Y si se fijan, tanto en los ejemplos los subrayé y también los escribí con letra cursiva, esa información específica que nos piden cuando nos hacen una pregunta utilizando las palabras interrogativas estas que están acá. Entonces, en el ejercicio también está solamente escrito con letra cursiva. En Estados Unidos, lee cada 2 días, in an office, every day, my homework. ¿Ok? Entonces, puedes pausar el video, resuelve
cada uno de ellos, haz la pregunta que corresponde en cada uno de ellos y luego compara tus respuestas con la mía. Le das nuevamente play y yo los voy a explicar nuevamente. ¿Ok? Vamos a continuar. El ejercicio número 1, la pregunta era, ¿dónde vive usted? La pregunta queda de esta manera, Where do you live? Uso el do porque la pregunta dice usted. Y para decir usted usamos el you. Y el you es un pronombre que por el cual debemos utilizar el do. Y esta oración, fíjense, tiene la estructura. La palabra interrogativa al principio, luego el auxiliar, luego el sujeto y el verbo. Y en este caso el complemento no existe, como lo he dicho, en algunos casos el complemento es opcional. Where do you live? La oración queda hasta el verbo. En este caso está interrogativa. De esa manera quedaba. Ahora vamos con el número 2. ¿Qué hace su mamá después de cenar? Queda de esta manera. What does your mother do after supper? Fíjense, dice su mamá. Estamos hablando de una mujer, una chica. Por lo tanto, cuando hacemos la pregunta, el auxiliar que debemos usar es el das, que es el que se utiliza con las terceras personas del singular. Chica, chico, animal o cosa. Entonces, vean, la palabra interrogativa al principio, el auxiliar, en este caso das, ya expliqué por qué elegimos das. Luego el sujeto, your mother, el verbo hacer, do, en este caso, fíjense, tanto el verbo hacer funciona como auxiliar y funciona como verbo. En este caso está cumpliendo las dos funciones porque estamos utilizando el tiempo presente simple. Aquí es auxiliar y aquí es el verbo hacer. Ok, after supper, después de cenar. De esa manera queda. El ejercicio número 3, la pregunta dice, ¿cuándo Paul trabaja con María? When does Paul work with Mary? Fíjense, la palabra interrogativa al principio, el auxiliar, el hijo das. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Paul, de Paul, es un hombre. El verbo trabajar, que está acá, hay algo que deben tener claro, y es que en español decimos trabaja, trabajo, trabajamos, ¿sí? Y el verbo es trabajar y se escribe de diferentes maneras dependiendo a quién o de quién, cómo esté conjugado, ¿sí? En inglés el verbo siempre se escribe igual, el verbo trabajar. Para decir Paul work, Paul trabaja. Para decir trabajamos, we work. Y el verbo trabajar se sigue escribiendo work. Lo que le da la connotación de trabajamos, de trabajo, trabaja, es el sujeto que aparezca acá. En español sí se escribe de diferentes formas. Trabaja, trabajo, trabajamos. Pero en inglés no. En inglés siempre el verbo se va a escribir work, en presente, en este tiempo verbal, en este caso en presente. Más adelante en el curso veremos los otros tiempos verbales. Pero por ahora en presente se escribe work. ¿Ok? El verbo y por último el complemento en esta oración. When does Paul work with Mary? Así de sencillo, si te conoces la estructura, si tú la manejas, ese proceso de seleccionar cuál es el auxiliar correcto que debes utilizar, es un proceso que se va adquiriendo con el tiempo y que aprendes a manejarlo poco a poco. En el principio vas a decir algo y te vas a confundir y el primer auxiliar que te llega a la mente es el que vas a decir. Vas a decir do y en un momento debías decir das. Es normal, pero poco a poco se va adquiriendo el idioma y aprendes en un proceso de memoria, mentalmente, en cuestiones de segundo, poder diferenciar cuándo decir das, cuándo decir do. ¿Ok? No te preocupes, debes practicar, poner de tu parte y hacer leer en voz alta, pensar. En este caso estamos en presente simple. En una oración que se te venga a la mente, haz el intento de decir, dices algo en presente y piensa, ¿cómo lo digo en inglés?
y puedes hacer uso de la tecnología. Los teléfonos tienen ese traductor muy útil que tú lo puedes escribir y hasta te lo pronuncia. Le das a la cornetita y te pronuncia cómo se pronuncia esa palabra correctamente. ¿Ok? Vamos a continuar. El ejercicio número 4, la pregunta era, ¿dónde trabaja su hermano? Quedaba de esta manera, vean. La palabra interrogativa where, el sujeto en esta pregunta es su hermano, un hombre nuevamente, por lo tanto elegimos does your brother work. El verbo, en este caso esta oración, no tiene complemento, es opcional. Where does your brother work? El ejercicio número 5, fíjense, ¿qué hace usted en la noche? Usted o tú es el mismo pronombre en inglés, el you. Por lo tanto, elegimos el do a la hora de hacer la pregunta. La estructura sigue siendo la misma. What do you do at night? Vean acá que el do aparece 2 veces, como lo dije anteriormente. Él cumple funciones de auxiliar en el presente simple y él también es un verbo, el verbo hacer. En este caso aparece 2 veces do como auxiliar porque debemos elegir el do, ya que es el que se usa con el you, y debemos decir hacer. Y también utilizamos el do. ¿Ok? Por eso aparece 2 veces. What do you do at night? ¿Qué hace usted en la noche? Y por último, el ejercicio número 6. Roberto, ¿cuándo Roberto practica su inglés? ¿Cómo queda esa pregunta? Bueno, queda de esta manera. El sujeto es Roberto, un hombre, por lo tanto, el auxiliar que se elige es el does. La palabra interrogativa cuándo, luego el auxiliar, luego el sujeto, el verbo en presente que es practice his English, su inglés. Fíjense que acá en este ejercicio número 6 y se me pasó acá en el ejercicio número 2 también, en el ejercicio número 3, en el ejercicio número 4, vean este detalle. Robert practices. El verbo tiene una S por la regla gramatical del presente simple. Debe estar la S porque el sujeto es un hombre y esta oración es afirmativa. Ahora, cuando hacemos la pregunta, fíjense que ya la S no podemos escribirla. La S no se escribe porque ya la oración no es afirmativa. La oración pasó a ser interrogativa y por lo tanto ya no lleva la S. Cuidado con ese detalle. En el ejercicio número 4 también ocurre lo mismo. Vean que dice my brother works. Tiene la S, pero cuando hago la pregunta, la S ya no la lleva. La S desaparece porque esto es una oración interrogativa y podemos decir que la S la tiene el auxiliar. ¿Ok? Y en el ejercicio número 3 también. Paul works. El verbo tiene la S también, pero cuando hagamos la pregunta, se hace la pregunta, esa S ya no se pronuncia, esa S ya no se dice, porque es una pregunta. La S aparece aquí en el auxiliar. Y en el ejercicio número 2 también. My mother usually reads. Está la S aquí, pero fíjense que cuando yo hago la pregunta, yo digo lo que mi mamá hace, ella lo hace después de cenar. ¿Qué hace tu mamá después de cenar? Vean que ese verbo no tiene S en las preguntas. Cuando el sujeto es tercera persona, cuando utilizamos el das, podemos decir que ya la S del verbo está allí, pues, de una manera para que lo entiendan. Esa es la regla. Cuidado con ese detallito. Se me había pasado, pero menos mal que me di cuenta. Bueno amigos, esto ha sido todo por esta clase. Si te gustó y te ha servido de ayuda, ya sabes lo que debes hacer. Like, suscribir y compartir. Les envío un saludo chicos y nos vemos en un próximo video. Bye bye.